Doctor, te vea luego. Hospital Finsen. Oye, ¿no es esta la bella Yan Yan de antaño? La belleza del campus. Zhou Yuan el que persigue a Yan Yan. Yan Yan, ¿qué quieres decir? Estoy justo delante de ti. ¿Crees que soy aire? Tratarte como aire es ser demasiado amable contigo. Soy médico en este hospital. ¿Quieren ver a un médico ni hablar? Has deshonrado completamente todos los hombres. Sin vergüenza. Escoria. Si no puedes pagar el millón, entonces te acuestas conmigo durante un mes. La mala sangre entre nosotras se borra. Golpéame de nuevo, te reto. Maldita muerta de hambre. Que todo el mundo venga a ver. Hermana, cálmate. Esta Yan Yan está golpeando a la gente. Te está grabando. ¿Fotos o no sucedió? Voy a llamar a la policía. Tú eres al que voy a golpear. El que no lo denuncie es un cobarde. Hermana, sé que eres dura. Pero los buenos zapatos no pisan mierda de perro. Iré a disculparme con él como es debido. Salgamos de aquí. Oye, Yan Yan, mira a tu hermana. Es más joven, pero mucho más sensata que tú. Zhou Yuan. Olvidémonos de esto. Por favor, no llames a la policía. ¿Por qué rogarle? Deja que lo denuncie. Si no lo hace, yo lo haré. Hermana, por favor, deja de hablar. Fuiste claramente la que golpeó primero. Y sí, la policía vendrá y te llevará. Eso es agresión. Yan Yan, aprende de tu hermana. ¿Qué te parece esto? Me llevo a tu hermana en su lugar. No quiero 30 días contigo. Eres mucho más joven que tu hermana. Me conformo con 20 días, ¿qué te parece? Me golpeaste de nuevo. No solo te voy a golpear, te voy a echar a patadas de este hospital. Haz que me vaya de este hospital. Bien me gustaría ver como ustedes dos salen vivas de este hospital. Hermana, ¿por qué no puedes simplemente dejar pasar las cosas? ¿Has hecho de esto un gran problema? ¿Qué vamos a hacer? Déjalo ya. Voy a darle una lección a este bastardo. Ni siquiera sabe su propio nombre. Bien, Yan Yan. Has elegido el infierno en lugar del cielo. Lo estás pidiendo. Te mostraré exactamente cuál es mi nombre. Hola, director. Baje al vestíbulo inmediatamente. Sosteniendo un teléfono de mierda. Apuntándolo a alguna persona cualquiera gritando. Director. No hay forma de que el director te conozca. Si el director te conoce, me arrodillaré aquí mismo y te llamaré abuela. No tengo descendientes ingratos como tú. No eres digno. Te llamo gorda. Y te inflas toda, ¿no? Déjame decirte algo. El director está en un viaje de negocios. Y todavía dices que el director venga al vestíbulo. Podrías también irte directamente al infierno, sería más rápido. Ya veremos quién va al infierno primero. ¿Cómo puede esta mujer estar tan segura? No sé si el director está en un viaje de negocios o no. Pero esta mujer definitivamente no conoce al director. Tengo que encontrar una manera de lidiar con esta mujer. Alguien, hay una ladrona. La ladrona está aquí. ¿Por qué gritas? Mis cosas han desaparecido, las robaste. Zhou Yuan, me estás acusando falsamente. Mi hermana y yo ni siquiera nos hemos acercado a ti. Dije que las robaste, así que las robaste. No solo voy a dejar que todos en Ciudad Estrella sepan que ustedes dos, las hijas de Yan, huyeron de su boda, sino que también eres una ladrona. Mira dónde queda la cara de tu familia, Yan. Ya sé. Eres un sinvergüenza. Calumniar es fácil. Limpiar tu nombre es difícil. Soy así. ¿Qué puedes hacerme? ¿Así que te estoy calumniando? También me aseguraré de que los antepasados de tu familia, Yan, estén tan enojados que salgan de sus tumbas. Sinvergüenza. Lily, hablar con sensatez este tipo de cosas simplemente no lo entenderá. Esperaré a ver cuando llegue el director. Veré cómo se comporta entonces. No sé si el director vendrá, pero la seguridad está aquí ahora. Veamos qué haces. Doctor Zhou, ¿dónde está el ladrón? Esta mujer me robó mis cosas. Tú eres la ladrona. Le robaste a nuestro doctor Zhou. Personal de seguridad del Hospital Finsen. Esto no te concierne. Espera que el director se encargue. Mira qué arrogante es seguridad. Ella no es solo una ladrona, te menosprecia. ¿Cómo es que esto no me concierne? Soy el guardia de seguridad de este hospital. Todo desde peleas hasta pequeños robos. Es asunto mío. Siempre y cuando le hayas robado a nuestro doctor Zhou. Es asunto mío. No importa el director.
Ni siquiera Dios mismo puede cambiar eso. Seguridad, jefe. Parecemos ladrones. Este Zhou ¿nos ha agraviado? Mira tu apariencia andrajosa. Creo que tú eres la ladrona. Eres una cómplice. Regístrenlas. Encuentren los bienes robados. Y nuestro KPI mensual estará completo. Dame tu bolso para registrarlo. ¿Qué derecho tienes a registrarnos? Tengo la autoridad. Seguridad, jefe. Te registraré. Suéltame. ¿Qué pasa si no encuentras nada? Aquí déjame ayudarte. Doctor Zhou, ven a ver. Mira si algo es tuyo. El anillo. Este anillo es mío. Con las manos en la masa. Ustedes dos, ¿qué más tienen que decir? Yo, Yan Yan. Incluso si muero. Nunca sería un ladrón. Vengan conmigo a la sala de seguridad. Suéltame. Director del Hospital Finsen. Suéltala. Suelte a la directora Yan. Directora Yan. Tío. Qué vergüenza. Inútil. Basura. Si no fuera porque tu padre me robó en aquel entonces, como podría haber forzado tu entrada al hospital. Lo sabía. Tarde o temprano causarías problemas. ¿Tío, qué hice? El cuerpo del presidente Yan no es algo que tus sucias manos puedan tocar. Presidente Yan. Director The film Zhou. was translated and No ve. narrated by M Media. ¿Qué clase de gente contrata este hospital suyo? Todos y cada uno de ellos, abusando de su poder y menospreciando a los demás. Me preocupa su capacidad de gestión. Son bastante preocupantes. Tiene toda la razón, presidente Yan. Las despediré a ambas de inmediato. Y le daré a nuestro hospital una reforma importante inmediatamente. Gente como ellas serán despedidas. Presidente Yan, podría ser ella, la mayor accionista. ¿Qué invirtió en nuestro hospital? Presidente Yan, sí. Ella es la presidenta Yan. Zhou Yuan, ofendiste a la presidenta Yan. Mejor vete ahora. Y tú empaca tus cosas y lárgate. Tío, me equivoqué, ¿no? Mi presidenta Yan, por favor, no me despida. Aceptaré cualquier castigo que me dé. Diosa, estaba ciego por haberte ignorado. Solo déjame ir. No puedo perder este trabajo. Tengo una madre de 80 años en casa y un bebé recién nacido. Si pierdo este trabajo, ¿cómo sobreviviré? Yo, Se recoge lo que se siembra. Este hospital es así, por culpa de cánceres como ustedes. Ustedes son los que hicieron de este hospital un desastre. ¿Todavía quieres quedarte aquí? sal de aquí ahora. Director Zhou, por favor encárguese de mi hermana. De acuerdo. Por aquí, por favor. Mansión, la mansión estrellada. ¿Hermana? ¿De verdad vives aquí? Lo siento mucho, hermana. Todos estos años. Debería haberte traído de vuelta antes. No habría sufrido tanto. De ahora en adelante, trata este lugar como tu propia casa. Divórciate de ese Sufu. Pero, Sin peros. Te protegeré de ahora en adelante. Si alguien se atreve a intimidarte, haré que se arrepientan de haber venido a este mundo. de acuerdo, me divorciaré de él. Ahora te tengo. No tengo miedo de nada. Atiendo esta llamada. Hola. Soy yo de la reunión. De acuerdo. Iré a abrir la puerta. Ya encontraré un momento para pasarme. De acuerdo. Mi querida hermana. Familia, familia. ¿Qué haces aquí? Madre te extraña. Mira, tu hermana está aquí. ¿Cómo tu madre? ¿Cómo podría no estar invitada? No sé. Invitaron ustedes mismos. Mi querida hermana. Te va tan bien ahora. Te hiciste rica. Esta vez, se ha convertido en el orgullo de nuestra vieja familia, Yan, ¿verdad? No puedes solo preocuparte por Yan Li. Tienes que preocuparte por nuestra familia, ¿verdad? Oye, hermanita. Cuando Lily estaba sufriendo y siendo golpeada, ¿qué estaban haciendo? Hola, Zhang Yan. ¿A madre no le gusta oír esas palabras? Hay un viejo dicho.
Cásate con una gallina, sigue a la gallina. Cásate con un perro, sigue al perro. ¿Cómo la trata su marido? Es su destino. ¿Cómo te trato? Es también tu destino. Yan, tu madre solo está desahogándose. The film was No vamos a andarnos con translated rodeos. and Nosotras narrated by estamos M encargadas Media. por tu abuela de venir a buscarte. ¿Qué quiere de mí? Hermana, mira, ahora vives en una villa tan grande. Esto debe valer varios cientos de millones, ¿verdad? Sí. Y tu empresa ahora tiene un valor de mercado de al menos varios miles de millones, ¿verdad? Y esos guardaespaldas en la puerta, wow. Tan guapos. Solo préstanos 10 millones. Para ayudarnos, ¿qué te parece? Le he dicho a tu abuela que una vez que nuestras finanzas se recuperen, te lo devolveremos inmediatamente. Devolverlo es una quimera. Vuelve y dile a la abuela que si quiere dinero de mí. De ninguna manera. Tang y Yan. En este mundo, somos tus parientes más cercanos. Eso es. Entonces ustedes quédense aquí. Ámense. Tengo cosas que hacer, así que me despido. Mocoso. Esto es escandaloso. Madre, creemos que la abuela tiene razón. Vinimos aquí para tantear el terreno. Ahora, debemos proceder, según lo planeado. Debemos ejecutarlo. Son despiadados. Seremos despiadados. ¿Qué le vas a hacer a la hermana? Cállate. Fuera. Hola, Liu Shen. Ese terreno del lado oeste. Simplemente procede con mi plan. De acuerdo, señora Yang. ¿Necesitas que arregle para Jinda Chendel Hotel Park Hyatt para que se reúna contigo? No es necesario. Estoy aquí para ocuparme de algunos asuntos de todos modos. Esta es la primera vez que estoy aquí, desde que adquirí este hotel. Aprovecharé la oportunidad para inspeccionarlo y ver si hay algún problema subyacente. De acuerdo, señora Yang. Oye, tu Deitan, ¿Qué pasa? mírate. Ni una sola marca de diseñador en ti. Este es un hotel de 5 estrellas. ¿Crees que es un mercado donde cualquiera puede entrar? No, eres un guardia de seguridad. ¿Cómo puedes tratar? ¿Qué pasa con el huésped en la puerta? ¿Pero eres una huésped? Mira tu apariencia andrajosa. Incluso si es de nuestro hotel, un plato de cacahuetes. Me temo que ni siquiera puedes pagar eso. Chou, su compañera de clase de Yang Yang. No es esta la vieja compañera de clase Zhang y Yan. ¿Por qué estás parada en la puerta? No entrar. Señorita Yan está aquí. Esta es mi antigua compañera de clase. Su ropa, bueno, es un poco andrajosa. Pero no menosprecies a la gente. Ven, entremos deprisa. Y únete a la reunión. Ellos están todos esperando dentro. La reunión. ¿No es esta nuestra famosa belleza de la escuela? Yan. Tang y Yan, ¿por qué estás vestida tan sencilla ahora? De pies a cabeza. San, compañero de clase de Yang Yang. Ni siquiera tienes una marca decente. Lui Duan, compañero de clase de Yang Yang. Ven. Todos miren mi bolso. Edición limitada, cuesta más de 500.000. Déjame ver qué hora es. Su reloj debe costar al menos 600.000, ¿verdad? Un poco más de 600.000. Solo 1 millón. Oye, Zhang Yan. ¿Qué marcas usas ahora? ¿Qué marca de cosas? Sin marca. Liu Yuan, ¿por qué le preguntarías eso? Una pregunta así. Demasiado cruel. ¿No la viste de pies a cabeza? Ni un solo logotipo. Si recién no la hubiera mencionado, ella todavía estaría detenida por la seguridad en la puerta. Las cosas que llevo. ¿Por qué deberían tener logotipos? No me gustan esas cosas llamativas. En cuanto a ese guardia de seguridad, negligencia en el deber. Más tarde, haré que lo despidan. Yan, ¿has sufrido algún tipo de shock? Si no puedes permitirte marcas de diseñador, entonces no puedes permitírtelas. ¿Por qué decir que son llamativas? De todos modos, en este mundo, hay mucha gente que no puede permitirse marcas de diseñador. No nos reiremos de ti. ¿Depender de ti? Incluso despidiendo al guardia de seguridad. ¿Quién te crees que eres? Encontraste un montón de excusas para llamarme aquí. Solo para escuchar tu charla aburrida. Entonces lo siento. The film was translated Estoy muy ocupado. and narrated No by eres. M Media. ¿Miedo de no poder pagar la comida? ¿Y quieres huir, verdad? Casi lo olvido. El hotel de hoy. El gasto mínimo para una habitación privada es 880.000. Si dividimos la cuenta, Zhang y Yan, puedes permitírtelo. Zhang y Yan,
si no puedes permitírtelo. ¿Está bien? Por los viejos tiempos. Fuimos compañeros de clase una vez. ¿Qué tal si pagas a plazos? Si eso realmente no funciona, nos faltan amas de casa en casa. ¿Por qué no vas primero? Te adelantaré el salario de unos años. De esta manera, así tendrás dinero para dividir la cuenta con nosotros. Tang y Jan, mira qué buenos somos contigo. Para permitirte estar en igualdad de condiciones con nosotros. Nosotros, ¿realmente hemos hecho todo lo posible? Entonces estoy verdaderamente agradecido por su amabilidad. Esta comida de hoy es un estándar normal. Es solo mi cena de negocios estándar. Cubriré todos los gastos. Tang y Jan, tratando de mantener las apariencias así, ¿tiene algún sentido? Nosotros, lo hacemos por tu propio bien. ¿Quién no sabe? Robaste 500.000 de tu familia. ¿Y no te has atrevido a volver a casa en años? Viviendo como una rata en la calle. Despreciada por todos. ¿No es cierto? Es una ladrona. Robando incluso a su propia familia. Tang y Jan, deja de fingir. Hoy en nuestra reunión, viene un VIP. Llega una figura prominente. Si sigues presumiendo así, la gente te menospreciará. Si no fuera por nuestra reunión, alguien de tu nivel, y mucho menos conocer a un VIP, ni siquiera podrías ver un restaurante de tan alta clase, y mucho menos este limitado. Salón VIP de primer nivel. Me temo que incluso si fuera a un puesto de comida, tendría que contar sus centavos. Tang y Jan, ¿sabes quién es la VIP que viene hoy? Supongo. Después de esta comida, este será el punto culminante de su vida. Suficiente para que se jacte de ello toda la vida. Entonces tengo mucha curiosidad. ¿De quién es este Bipoy? El jefe de Singao Group. Señora Jan. ¿Qué gato te comió la lengua? Así que, luego guarda tu hábito de fanfarronear. Frente a una VIP como la SR Zhang. Guarda tu vanidad. Escucha los consejos y comerás hasta hartarte. Ser discreto siempre es una buena idea. Bueno, entonces no molestaré su reunión con el Bipoy. Tengo otras cosas que hacer. Así que me iré ahora. No molestaré tu ascenso social. Chang Yan, ¿qué quieres decir con esto? ¿Cómo te atreves a darnos la espalda? Invitarte a la reunión. Fue un honor, ¿sabes? Tang y Jan, no me digas que has hecho algo vergonzoso. Escuchar que viene una VIP. ¿Te asustó? ¿No es así? Tal vez, ella ha hecho algo vergonzoso otra vez. Yan Yan, no tientes a la suerte. ¿Crees que nosotros, esta reunión de alto nivel, es el huerto de tu familia, yendo y viniendo como te plazca? Puedes irte. Pero paga la comida de hoy. Comí un solo bocado de tu comida. ¿O siquiera toqué un palillo? ¿Crees que presumir es gratis? ¿Quién estaba diciendo? Que cubrirían todo. Si Zhang y Jan, puedes irte. Pero paga el mínimo, colega, de 880.000. Irrazonable. Tang y Jan, esta es una antigüedad de primera categoría. ¿Qué vale 5 millones? Estás acabada, Yan Yan. ¿Sabes quién? Es el dueño de este hotel, ese pez gordo. Tang y Jan, esta es una antigüedad que no podrías pagar, ni en 10 vidas. Será mejor que te pongas de rodillas y la ruegues a esa pez gorda. Tal vez, solo tal vez te muestre algo de misericordia. Vaya, la pez gorda está aquí. Vaya, la pez gorda está aquí. Así que este es el pez gordo del que hablabas. ¿Cómo te atreves a hablar así? ¿Cómo te atreves a hablarle así The film a la was presidenta Zhang del translated grupo Xingao? and narrated Absolutamente by indignante. Amelia. Estás buscando la muerte. Este hotel Park Hyatt pertenece al presidente Yan. ¿Y te atreves a faltarle el respeto? Deja de ser terco, Zhang Yan. Ponte de rodillas y haz una reverencia a la presidenta Zhang. Ruégale que reduzca la compensación. Tengo una idea. Ya que tú y Yan Yan tienen el mismo apellido, y muy pocas personas se han reunido realmente con la directora de Singao Group, ¿podría hacerme pasar por ella por ti? Entonces trabajaré con la familia Yan para reemplazarla por completo. Después de golpearme de esa manera, he llegado a odiarte. Pero si tú puedes convertirme en la verdadera presidenta Zhang, entonces te perdonaré. Al final, toda esa humillación fue por culpa de esa mujer Zhang Yan. Tengo que vengarme. Esa Yan Yan. Ella hizo que despidieran a mi hermano y a mí. Tengo que destruirla por completo. Zhang Yan. Solo espera. Voy a poner tu vida completamente patas arriba.
Tang Yan. Después de todos estos años, no esperaba que no tuvieras más que una cara bonita y una personalidad tan molesta. Una persona. Ser difícil molestar a todos aquí. No es nada fácil. Así que parece que ustedes dos están decididos a impersonarme. Yan. ¿Qué estás diciendo? No entiendo. Dejando de lado tu falta de respeto hacia la presidenta Yang de Singao Group. Ahora has roto este jarrón de 5 millones. ¿Cómo piensas compensar? ¿Debería despedirte? Eso todavía parece un poco leve. Tang Yan, estamos hablando del jarrón. ¿Por qué cambias de tema? Aunque todo el mundo sabe. Te valgo miles de millones. Lo primero que haces es romper 5 millones de mi propiedad. Y con esta actitud, debes compensarme el precio completo. No. Debes pagar el doble 10 millones. Sois unos verdaderos salteadores de caminos. Bueno, uno se atreve a engañar y el otro se atreve a pedir. Lo creas o no, llamaré a la policía y los arrestaré. Este es un verdadero caso de la sartén llamando a la tetera negra. Claramente tú rompiste deliberadamente el jarrón antiguo. Esto es un crimen. Tang Yan, si la policía realmente viene, no serán solo 10 millones los que puedan resolver esto. ¿Podrías pasar el resto de tu vida tras las rejas? Estos pequeños trucos tuyos no engañarían ni a un niño de 3 años. Oye, trae al jefe de Park Hyatt, Jin Da-chen, aquí ahora mismo. ¿Cómo te atreves a gritar el nombre de la presidenta Jin así? ¿Cómo pudimos tener una compañera de clase como tú? ¡Qué humillante! Ya veo, es mejor llamar directamente a su familia. ¿Su familia? Cortaron lazos con ella hace mucho tiempo. Oye, Yan, ¿no decías siempre sobre lo rica que eres? ¿Por qué no puedes conseguir ni 10 millones? Antes de que llegue Jin Da-chen. Necesito obligarla a pagar. Olvídalo, ya que somos todos antiguos compañeros de clase. ¿Qué tal 8 millones? Mira que generosa y misericordiosa es la presidenta Yang, rebajando 2 millones así como así. Si todavía intentas escabullirte después de esto, llamaré a mis amigos periodistas y te expondré. Dejaré que todos en Xinjiang vean tu fea cara. PGR. The film was Parece que asustarla así translated and narrated funcionó by después de N todo. Media. Solo transfiéremelo directamente. Nunca han visto tanto dinero, ¿verdad? Esto requiere un cheque. Disculpe. No tientes a la suerte. ¿Qué? ¿No eran 10 millones lo que querías? Ahora es muy poco. Bien, agregaré 2 ceros más para ti. Tang Yan, nos estás tomando el pelo delante de toda esta gente. No son ustedes los que se confabularon para extorsionarme primero. Estoy llamando a mis amigos de la estación de televisión ahora mismo. Mañana serás tú a quien todos en Xinjiang descupan. También publicaré un video y tu foto por todo el internet para que todo el mundo vea tu asquerosa cara. Presidenta Zhang, ¿cómo piensa lidiar con esta basura? Tang Yan, fuimos compañeros de clase después de todo. Será mejor que te des prisa. Entrega el dinero y ahórrate la vergüenza. Cierto, te estamos dando una última oportunidad. ¿No deberían esas palabras estar dirigidas a ustedes mismos? Desde el momento en que ustedes dos entraron, comencé a grabar en mi teléfono. Lo grabé todo. Cómo me suplantaron, cómo intentaron extorsionarme dinero. Mira quién se hace la víctima. Si tienes las agallas, publica la grabación completa. Cada palabra. En línea. ¿Se atreve? Incluso si lo hace, estará editado. No tiene sentido hablar con ella. Ya he llamado a mi amigo. En la oficina. Estará aquí pronto. Mi amigo de la estación de televisión también viene. Expondremos a esta mentirosa. ¿Y la pondremos tras las rejas? ¿Qué? Llamaste a las autoridades. Y a la prensa. No te preocupes, Yana. Te haremos justicia. La gente malvada como esta merece un castigo. Impídanles que vengan. No deja que vengan. Si tener a las autoridades y a la prensa aquí es la manera perfecta de exponer y arrestar a esta estafadora. Pero han considerado cómo afectará esto a la imagen del presidente Yang. Tiene consecuencias. El director ejecutivo de una empresa multimillonaria. Por unos míseros 10 millones. Enviando a un antiguo compañero de clase a la cárcel. Y para el presidente Yang, tener un compañero de clase de tan baja clase, ¿no será una bofetada en la cara del presidente Yang? Llamaré a mi amigo, en la oficina. Y le diré que no venga. Le diré a mí. Amigo de la estación de televisión también. No. Deja que vengan. Yan. No insistas. Jin Da-chen, dueño del Hotel Park Hyatt. Presidente Yang. Mis disculpas, llego tarde.
¿Estás seguro de que llamaste al presidente Yang correcto? Zhang Yan. Solo porque compartas el mismo apellido, no te convierte en la presidenta Zhang. ¿Cómo? Puedes ser tan descarada. Es espantoso. Cualquiera con una constitución ligeramente más débil habría caído en sus mentiras. Presidente Jin debería publicar la foto de esta mujer en la entrada de su hotel con un cartel que diga Yang Yan y perros no permitidos. Exactamente. Estás llamando ciego al presidente Jian, diciendo que ni siquiera reconoce a su propia jefa. Creo que él realmente no lo sabe. Creo que genuinamente no conoce. Esta mujer Yang Yan no solo se hizo pasar por el presidente Yang, sino que también rompió una valiosa antigüedad valorada en 5 millones. Y ella se niega a pagarlo. Nunca he visto a una persona tan descarada. Mírate. Actuando con toda esa arrogancia. Y sin embargo haces tales cosas. Jin Dachen. Ni siquiera reconoces a tu propio jefe. ¿Quieres perder tu trabajo? Muy bien, Zhang Yan. ¿Cómo te atreves delante de la dueña del Park Yat a hacerte pasar por la dueña del grupo Xingao, Zhang Yan? ¿No sabes que esto es una estafa? Tendrás que preguntarle a Yanna sobre esto. Ella lo sabe mejor. Yang Yan. No solo nos estás ofendiendo ahora, noble señora Yan, sino que también has roto la antigüedad. Ahora no se trata solo de compensar. Se puede arreglar. Entonces me gustaría ver. ¿Qué quieres hacer? Ven a mi Park Hyatt y trabaja de camarera. Firma un contrato de servidumbre. Haz lo que se te diga. Y un contrato de servidumbre. Oye, ¿crees que esta es la vieja sociedad? Park Hyatt, ¿cómo pudieron contratar a una persona inútil como tú? Señor Jin, la dejas trabajar en el Park Hyatt por el resto de su vida. Esto es equivalente a darle un cuenco de arroz de hierro. Esto es dejarla ir fácilmente. Hotel Park Hyatt, ¿cuánta gente rica quiere entrar? ¿La estás recompensando? ¿O castigando? Oh, cierto. Señor Jiang, es usted muy amable. No sería lo mismo que encontrarle un trabajo. Lo es. Viendo su arrogante y dominante aspecto. Probablemente no durará mucho en ningún sitio. Una comida pero no la siguiente. Un grupo de ignorantes. Señor Jin, haz que entregue 5 millones. Si no está dispuesta, podemos registrar su tarjeta. ¿Te atreves a buscar mi tarjeta? Me temo que mi saldo te asustará hasta la muerte. Zhang Yan, tu vida es un flujo interminable de fanfarronerías. Creo que tus últimas palabras antes de morir serán fanfarronadas. Bien, ahora tienes dos opciones. O sacas tu tarjeta, o vienes a nuestro Park Hyatt y firmas un contrato. A decir verdad, no es porque seas algo atractiva y pueda ser entrenada. ¿Cuánta gente quiere firmar un contrato así con el Park Hyatt? Yo ni siquiera lo quiero. Un contrato de servidumbre y un contrato. ¿Cómo pudo Park Hyatt volverse tan corrupto? Hoy debo llegar al fondo de esto. Mírate, paleto, como si nunca hubieras visto el mundo. El señor Jiang quiere que firmes un contrato. Es porque tiene una alta opinión de ti. Señor Jin, no pierdas el tiempo con esta mujer. Ya he tratado con ella antes. Es solo una pícara. Astuta y engañosa. Si se le permite quedarse en este Park Hyatt por mucho tiempo, no solo no generará ningún beneficio, sino que definitivamente causará caos. Sual tiene razón. Este tipo de persona, trabajando en el Park Hyatt, es realmente dejarla ir de rositas. Jiang Dachen, te ordeno que hagas que Zhang Yan compense inmediatamente 5 millones. O eso es genial, Yanna. Este es tu verdadero estilo de directora ejecutiva. Ya lo veo. ¿Quieres dinero, verdad? Puedo darte dinero. Pero esa servidumbre. Debo verla. Presidente Yan, ¿por qué no le muestras el contrato? Deja que le eche un vistazo. Siempre que firme este contrato, aunque huya hasta el fin del mundo, seguirá siendo miembro de nuestro Hotel Park Hyatt. No te preocupes. Definitivamente puedo sacarle más de 5 millones. Extraer un valor superior a 5 millones. Jin Dachen, solo eres un empleado. El presidente Yan te dijo que lo hicieras. Así que lo haces. Date prisa y ordena a Yang Yan que compense 5 millones. ¿De acuerdo? Yang Yan, ahora has perdido la cualificación para firmar el contrato. Dinos cómo vas a compensar. No acaba de decir ella. El saldo de su tarjeta podría asustarnos hasta la muerte. Me encantaría morir de miedo. Realmente quiero ver cómo es que te asusta el dinero. Mira. Esta es la tarjeta. El saldo de la tarjeta. Puedes buscar a alguien que lo verifique. Pero debes cambiarlo por el contrato de hace un momento. El chiste más gracioso que he escuchado. Zhang Yan, ¿estás bien? ¿De verdad no sabes para qué es ese tipo de contrato de servidumbre, verdad?
Mírala, está ansiosa por ello. Quiere desesperadamente entrar en el Hotel Park Hyatt, y luego busca deliberadamente oportunidades para extorsionar, para poder quedarse aquí. Esa es su intención. Presidente Zhang, presidente Jiang, no deben dejarse engañar por ella. ¿Qué estás tratando de hacer? Todo depende de ti. No verificarás la tarjeta. Y no tomarás el contrato. ¿Qué intentas hacer? ¿Estás demasiado absorta en la actuación? No tengo tiempo para esto. Comprueba la tarjeta ahora mismo. Presidente Jin, rápidamente dele a Yan Yan el contrato. Esto es verdaderamente extraño. Es la primera vez que escucho de alguien tan ansioso por venderse. Ella ha tenido extraños huesos desde que era pequeña, sin circuitos cerebrales normales. Déjame ver qué tipo de tarjeta es. Incluso tenía una grabada, una tarjeta VIP. Zhang Niyan. ¿Sabes siquiera cómo es una tarjeta VIP? Eso es porque no tienes experiencia. Mi tarjeta es del banco Xingchen, la única de su tipo. Hecha a medida para mí. Yan Yan, ¿crees que el banco Xingchen es propiedad de tu familia, hecho a la medida? Lo hace sonar tan de alta gama. Me gustaría ver cuánto dinero hay en esta tarjeta. Jin Dachen llama a alguien para verificar las tarjetas. Señor Lai, venga y verifique la tarjeta. Traiga también el lector de tarjetas del límite alto. Joven maestro Xu, no dejes que los esfuerzos del señor Jian sean en vano. Esa tarjeta es obviamente falsa. Una tarjeta falsificada, hecha en un puesto callejero. Tantas como quieras. La señora Yang y el señor Jin tienen tan buen genio para tolerar a esta estafadora durante tanto tiempo. Si fuera yo, golpearía a este fraude ahora mismo para desahogar mi ira. ¿Dónde está el contrato de Jiang Dachen? Demasiado asustado para sacarlo. Aquí tienes. Échale un buen vistazo. El contrato está firmado por 200 millones. No solo minimizará sus pérdidas, sino que también te permitirá vivir la gran vida. El señor Jian es tan dedicado, llevando el contrato consigo todo el tiempo, sin olvidar nunca hacer negocios. Déjennos también admirar este contrato de alta vida. Mira la cláusula 13. La parte barrio debe estar de guardia incondicionalmente. Cualquier solicitud de la parte A no puede ser rechazada. Y esta cláusula. La parte B, en respuesta a cualquier solicitud de la parte A, no podrá plantear ninguna objeción de pensamiento o acción. Esta es aún más explosiva. La parte A tiene completos derechos de disposición sobre la parte barrio y todo lo que la parte barrio posee. La parte barrio deberá obedecer incondicionalmente. Esta también se ve bien. La parte B debe respetar sinceramente a la parte A, manteniendo el espíritu profesional de... La parte A puede abusar de mí 1000 veces, pero trataré a la parte A como a mi primer amor. Jiang Dachen. Es así como empañas la reputación del Hotel Park Hyatt. Yan Yan, te doy otra opción. ¿Crees que 5 millones es The calderilla? film was translated and narrated Zhang by Jian, mira lo bueno que Media. es el señor Jian contigo. Firma este contrato. Y serás la mismísima Du Xinian. ¿No es así? Liu Shishi, tendrá que llamarte hermana mayor. Te presentaré más clientes en el futuro. Para patrocinar tu negocio. Un grupo de desvergonzados. Los toleraré unos minutos más. En un momento, les mostraré lo que realmente significa arrepentirse. ¿Por qué el lector de tarjetas aún no está aquí? Haciendo que el hombre corra de un lado a otro. De verdad, si esa tarjeta andrajosa de ella realmente tiene dinero, me arrodillaré ante ella. Aquí está. Gerente del Hotel Park Hyatt. Yan Yan, el mundo entero te está viendo convertirte en el hazmerreír. Ni una sola persona te suplicará más. Pagarás el precio por tu ignorancia y arrogancia. ¿Quién pagará realmente el precio? Date prisa y pásala. Veamos cuánto dinero hay realmente en esa tarjeta andrajosa. Lo siento. La autorización de seguridad de su lector de tarjetas es demasiado baja para verificar esta tarjeta. Jaja, te lo dije. Es solo una mujer vanidosa, con una tarjeta falsa, y aún tratando de actuar como una persona rica con una verificación. Ella debería mirarse a sí misma, mirar su propia cabeza, a ver si le han crecido siquiera unas cuantas cebolletas. Desliza. Sigue deslizando. Oh joven maestro Su, no pierdas el tiempo del hombre. Una tarjeta falsa puede deslizar 5 millones. No bromees. Creo que Sao es realmente ingenua. ¿Qué saben ustedes? Date prisa y desliza. Después de que se deslice el dinero, transfiéralo inmediatamente a la tarjeta bancaria del director Jam. Esto es de la casa del director Jam, una antigüedad que trajo. Joven maestro Su, ¿por qué sigues teniendo ilusiones sobre Yan Yan? De su tarjeta, es imposible deslizar dinero. Zhang Yan la vimos crecer. Es tan pobre, que incluso roba ropa interior. ¿Cómo podría gastar 5 millones? No son solo ustedes, confabulándose para tenderme una trampa. Realmente me arrepiento. Es por ustedes, preocupándose por la camaradería de algunos compañeros de clase, pensando que todos habían cambiado para mejor. Que vine a esta horrible reunión de clase.
Somos nosotros los que nos arrepentimos. Una reunión de clase perfectamente buena, arruinada por alguien como tú. Alguien tan pobre que solo sabe cómo engañar y estafar. ¿Qué calificaciones tienes para participar en una reunión de tan alta clase? Realmente mala suerte, arruinando nuestro buen ambiente, destruyéndolo por completo. Estimado VIP, ha utilizado su tarjeta con éxito por 5 millones. Transfiérelo rápidamente a mi tarjeta. Rápido, rápido. Jan Nasuhau, ¿estás seguro de que quieres hacer esto? Estás cometiendo un delito. ¿Cómo es eso posible? Su máquina debe estar rota. No creo que su tarjeta falsa pueda gastar millones. Esto es absolutamente imposible. Es una indigente. ¿Cómo pudo deslizar tanto dinero? Hombre, ¿deslizaste la tarjeta equivocada? Debe ser la tarjeta equivocada. Oh, el datáfono ha funcionado mal. ¿5 millones para alguien como ella? Para ella. Es una cifra astronómica. Les digo a ustedes, mujeres, ¿qué está pasando? Porque siempre están deteniendo a Yan Yan de transferir dinero, independientemente de si la desprecian o no. Yan Yan, esta tarjeta, ella la deslizó. Date prisa y dásela al director Jan. ¿Cómo puede esta Sao ser así? Hemos estado hablando por él. Exactamente. Tememos que el director Jan esté siendo estafado. Director Jian, ¿se puede transferir esto? El procedimiento de la empresa no lo permite. Desliza y transfiere inmediatamente. ¿No viste que el director Jan en la empresa siempre lo hace de esta manera? Pero el procedimiento de la empresa. O yo. Finalmente en el Park Hyatt, he conocido a una persona normal. Adelante, transfiéralo. De todos modos, pronto, pagarán por su arrogancia. Pagarán el precio. Yan Yan, no creas que puedes darnos órdenes solo. Porque puedes deslizar 5 millones. Si son solo 5 millones. ¿Quién sabe de dónde sacaste este dinero? Por dinero, ella es alguien capaz de cualquier cosa. S.R. Zhang, deme su número de cuenta personal. S.R. Zhang, arreglemos este asunto con 5 millones. Todos somos antiguos compañeros de clase, así que no armemos un escándalo. ¿Quién fue el que acaba de decir? Sí, mi tarjeta. Pudiera pasar 5 millones. Se arrodillarían y me harían una reverencia. No te pongas arrogante. ¿Crees que eres digna de mi reverencia? Si te estamos dando demasiada importancia, haciéndome inclinarte ante ti, ¿qué estás pensando? Tal vez después de gastar estos 5 millones, te convertirás en una mendiga. No tienes que hacer una reverencia. No me importa. Ni siquiera querría tu reverencia. Date prisa y transfiérelo. 5 millones han sido acreditados con éxito en su cuenta. Yan Yan, puedes irte ahora. El asunto de hoy termina aquí. Dices que termina aquí. Termina cuando yo digo que termina. Yo soy quien decide. Zhang Yan, fuera de aquí. ¿Qué haces todavía aquí? ¿Hacer? ¿Todavía quieres firmar este contrato de servidumbre? Esto es evidencia. Tengo una cadena completa de evidencia en tu contra. ¿Qué evidencia? Tú eres la que está cometiendo un delito. ¿Quién se cree que es la ley? ¿No entiendes que eres tú la que está cometiendo el delito? Parece que tendremos que enviarla a las autoridades. Es tan arrogante. Ya ni siquiera sabe quién es. Adelante. Señor Liu, ¿cuándo llegó? Ni siquiera dijiste nada para que pudiera bajar y saludarlo. Si te lo hubiera dicho de antemano. Entonces no habrías podido ver todo este espectáculo. Yan Yan, cállate. Este es mi jefe. Señor Liu, te dejé hablar libremente antes porque eres bonita. Te dejé decir lo que quisieras. Ahora compórtate. Exactamente. ¿Quién es el señor Liu de todos modos? No solo es guapo, sino que ocupa un alto cargo. Y es un soltero adinerado. Hermanas, vámonos. Si puedes ganarte al señor Liu Sheng, eso es un boleto directo a la cima. Cállate. ¿Cómo pudo la señora Yan tener compañeros de clase como tú? No les haga caso, señor Liu. Están emocionados de verle. Un joven apuesto conmueve el corazón. La presidenta Yan tiene razón. Hotel Park Hyatt. ¿Cómo puede haber un compañero como tú? Si no fuera por la previsión de la presidenta Yan, utilizando su método único de investigación. Estabas en el Hotel Park Hyatt. ¿Hiciste esas cosas sucias y asquerosas? ¿Cuánto tiempo más quieres ocultarlo? Presidente Yan, ¿no te estoy satisfaciendo? Acabo de pedirle al Manabroter que transfiera 5 millones a tu tarjeta. Yana, eres realmente algo adicta a actuar como la presidenta Yan. ¿No es así? Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Este Liu Shen realmente le gritó a su jefe. Oh Dios mío, da mucho miedo cuando se enfada. ¿Será que Zhang Na no es la presidenta Zhang? Pero la presidenta Zhang, pase lo que pase, no podría ser Zhang Yan. Chusma. Pandilla inútil. Hoy en esta sala. Todo lo que pasó. Me lo ha contado la presidenta Yan, y lo he compartido con todos en la ciudad de Xinjiang. Yan Yan,
Estás violando nuestro derecho a la privacidad. ¿Cómo? Solo los funcionarios estatales pueden provocar incendios, pero la gente común no puede encender lámparas. Quiero usar este método para permitirles a todos ustedes, frente a todos en la ciudad de Xinchen. Con la transmisión en vivo. ¿Qué palabra dijimos mal? Rompiste maliciosamente la costosa antigüedad de la presidenta Zhang. No deberías compensarla. La antigüedad es un asunto menor. Eso es solo una gota en el océano, comparado con lo que tengo en stock. Todavía presumes. Delante de toda ciudad estrella, eres un descarado. Ya entiendo. Tienes una aventura con Liu Sheng. Por eso eres tan arrogante. Si incluyendo esos 5 millones de ahora mismo, te los debe haber dado el presidente Liu Sheng. Tu capacidad para inventar historias. Realmente me The impresiona. film was Lo que has hecho hoy translated and hará que narrated by M. no Media. puedas volver a pisar Ciudad Estrella. Señor Liu, le estamos honrando al llamarle señor Liu. Pero digas lo que digas, solo eres una trabajadora. Presidente Yan, es demasiado fácil hablar contigo. Dejas que tus empleados te pisoteen así. Presidenta Zhang, no tenga miedo. Tiene que mostrar su autoridad presidencial. Somos tus antiguos compañeros de clase. Te apoyamos. Esto es indignante. Tú, una simple trabajadora, te atreves a golpear a la jefa. Señor Liu, ¿qué le pasa hoy? Que me golpees es una cosa. Pero, ¿por qué golpear al presidente Yan? ¿A dónde vas? La última vez te dejé ir fácilmente. Esta vez has vuelto y has hecho una gran maniobra, extorsionando 5 millones a la presidenta Yan de una vez. Suéltame. No entiendo lo que dices. ¿Qué sentido tiene fingir así? Te encanta hacer esto. Lacayo de la señora Yan. ¿Por qué no intentaste adularla? Para que pudiera ascenderte. Liu Shan, no creas que no te voy a pegar. Liu Shan, no vayas demasiado lejos. Golpéame de nuevo y te arrepentirás. Solía ser también competente. Bien, vamos entonces. Dios mío, mira los comentarios de esta transmisión en vivo. Nos están maldiciendo a todos. Están ciegos. Dicen que como no pudimos reconocer a la verdadera SR Zhang, de la falsa SR Zhang. Hay un comentario que dice, somos un grupo de paletos, que ni siquiera reconocemos, que la ropa de la señora Yan está hecha a medida, que Yan Na está cubierta de logotipos, que son falsos. Y este, dice que también conoce a Zhang Na. Dice que las imitaciones de Zhang Na las compró a él. Y este, está maldiciendo a Jin Dachen, por convertir un hotel de alta gama, en un gallinero, desalmado. Y dice que vamos a ir a la cárcel. Nos hemos convertido en cómplices de Zhang Na y Xuao, ayudándoles a estafar a Zhang Yan 5 millones. Esto no es real. ¿Cómo pude confundir a la señora Yan? Es bueno que me hayas confundido. De lo contrario, ¿cómo habría conseguido tanta evidencia en tu contra? Todos y cada uno de estos es suficiente para enterrarte, de por vida. El contrato que me diste, te lo devuelvo ahora. Señora Yan, me equivoqué. Por favor, suéltame. No puedo ir a la cárcel. Tengo ancianos y niños que cuidar. Dame una oportunidad de enmendarme. No te di una oportunidad. Te lo dije y te lo recordé repetidamente. Pero tú, usando el nombre del Hotel Park Hyatt, cometiste todo tipo de malas acciones. Con tu despreciable comportamiento. Olvídese del Park Hyatt. Incluso toda Xinchen no te tendrá. Alguien como tú, una villana aduladora, merece pasar su vida en prisión. Y tú, Yan Na, eres una descarada. Como pudiste tú y Su Hao hacerte pasar por la señora Yan, una vez fue suficiente, pero lo hiciste 2-3 veces. Realmente, no tienes vergüenza. Nuestra SR Zhang es perspicaz e ingeniosa. De lo contrario, quién sabe cuánta gente habría sido engañada por ti. Así es, Zhang Na, ni siquiera eres digna de limpiarle los zapatos a Zhang Yan, y te atreviste a hacerte pasar por la SR Zhang. Voy a ir a tu casa más tarde, para exponer todas tus vergonzosas acciones, para que todos se mantengan alejados de ti. No seas tan hipócrita. Sois todos unos oportunistas sin agallas. Incluso si yo, Zhang Na, estoy en mala racha, sigo siendo más rica que todos ustedes. Vaya, maldita mentirosa. En un momento como este, todavía te atreves a ser tan arrogante. Hermanas, vamos a matarla a golpes. ¿Te atreves? ¿Quieres ver si nos atrevemos? Hoy me estoy desquitando por Yan Yan. ¿Cierto? Nuestra Zhang Yan no va a tolerar estas tonterías. Hoy debes arrodillarte y pedirle perdón a Yan Yan. Y haz 100 reverencias. Haz reverencias hasta que Zhang Yan esté satisfecha. Ya está bien. Yo Susan Sin Liu Yuan. ¿Pueden dejar la farsa? ¿Qué clase de buenas personas son ustedes? Hace unos minutos, ¿cómo me insultaste? Zhang Yan, no. Presidenta Zhang. ¿Es usted tan magnánima? Estábamos cegados por esta mujer, por eso la confundimos contigo. Seguimos siendo buenas compañeras de clase, ¿verdad? Cierto, Presidenta Yan, eres la estrella de la reunión de hoy. Debes tomar el asiento de honor. Quítate de mi camino. Presidenta Zhang, incluso le preparé un
Regalo. Este collar de diamantes. Le queda tan bien. Yo también tengo un regalo para la presidenta Zhang. Tenía tanta prisa que olvidé sacarlo. Hay gente que debería conocer su lugar y largarse. No arruines nuestra reunión. Alto. ¿Crees que puedes escabullirte después de hacer algo malo? Nadie puede irse de aquí. Tienen que ser castigadas. Presidenta Yang, estas dos estafadoras. ¿Cómo deberíamos castigarlas? Hola. ¿Qué? Cariño, estamos en la ruina. Mujer, ¿a quién ofendiste ahí fuera? ¿Algún pez gordo al que no debiste haber molestado? Una palabra de este pez gordo, y nuestra familia está arruinada. No. Acabo de ir a una reunión de compañeros de clase. Divorcio gafe. No puedo divorciarme. Cariño, si nos divorciamos, ¿cómo voy a vivir? Hola, papá. ¿Qué has dicho? También estamos en bancarrota, y me estás repudiando. Papá, déjame explicarte. Realmente no. Hice nada ahí fuera. Me han culpado injustamente, papá. Hola, cariño. ¿Y qué pasa? Desgraciada. Comiste mi comida, bebiste mis bebidas. Y ahora me has arruinado. Si no, apaciguas al pez gordo que ofendiste. Verás lo que te hago. Te voy a cortar todas tus tarjetas ahora mismo. Cariño. No me digas que estabas detrás de todo esto. Que tarde o temprano pagarías. Por tu arrogancia e ignorancia. Pagar el precio. Esto es solo el comienzo. Zhang y Yan. Me equivoqué. Por favor, perdone a mi familia. Puedo ser tu buey o tu caballo. Ser tu seguidor. Ser tu criada. Yan, te lo ruego. Mi papá está a punto de repudiarme. No puedo quedarme sin hogar. Por favor, ten piedad de mí. Definitivamente voy a cambiar de vida. Ser una buena persona. Te haré una reverencia. Por favor, te lo ruego. No dejes que mi novio se arruine. Si él se arruina y me deja, realmente estaré desesperada. Solo por esta vez, ten piedad. Definitivamente. Mantendré la cola entre las piernas de ahora en adelante. Demasiado tarde ahora. ¿Por qué no hiciste esto antes? Puede que no sepas que el CEO de Singao Group es Yan. Pero debes saber que es decisiva. Fría, despiadada y con la que no se juega. Debes pagar por lo que has hecho. Todo es tu culpa, Sung Sin. ¿Por qué no? Reconociste al verdadero CEO Zhang. Arruinaste a mi familia. Tú tampoco la reconociste. Yo también digo que mi familia fue arruinada por ti. Dejen de discutir las dos. Todo es por tus pésimas ideas. Me hiciste conspirar contigo contra Zhang Yan. Mira lo que pasó. Mi hombre ya no me quiere. Me cuidarás por el resto de mi vida. Ni loca. Todavía no he descubierto a quién encontraré para que me cuide. Si no me cuidas, iré a tu casa y te haré la vida un infierno. ¿Te mataré, mujer? Mujer. Hoy te voy a despellejar viva. Jin Dachen, alguien te denunció por actividades ilegales en el Hotel Park Hyatt, participando en actividades ilegales. La evidencia es concluyente. Ven con nosotros ahora. Janna, Su Hao, está arrestada por suplantación y fraude. Estás arrestada ahora. Hemos sido acusados injustamente. ¿Nos coaccionaron? Yan, ¿te atreves a enviar a alguien a arrestarme? Esto es lo que pasa cuando te metes conmigo. No te dejaré escapar. The film was translated and En narrated cuanto a by ustedes, M Media. cuídense. Liu Shen, vámonos. Buen trabajo, hermano. Haré que alguien te dé un ascenso y un aumento. Es mi deber. Liu Shen, lo hiciste bien hoy. Fuimos muy cooperativos. Directora ejecutiva Yang, es mi deber. Oh, cierto. Tú también fuiste calumniado hoy. Te daré una bonificación. Como compensación. No es necesario. Cualquier hombre debería defender lo que es correcto. Además, realmente fueron demasiado lejos. Me estoy dando cuenta ahora. Señora Yan, su trayectoria ha sido realmente notable. Cuanto más tiempo paso contigo, más profunda se vuelve mi admiración. El destino de uno a menudo está fuera de sus manos en este mundo. ¿Quién no quiere ser como una niña pequeña? Vestida maravillosamente todos los días. Y mimada. Es una pena que no tenga esa suerte. Lo siguiente. Es una reforma drástica de Park Hyatt. Va a ser otro periodo ajetreado. Señora Yan, ¿a dónde va? Yo la llevo. Vigilaré las cosas en el Park Hyatt. No te preocupes. No es necesario. Voy a elegir algo de ropa para mi hermana. Algo de ropa para mi hermana. Cumpliendo con las responsabilidades de una hermana mayor. Cuídese, señora Yan. Señora Yan, haré todo lo que esté en mi poder para protegerla y no dejar que nadie la vuelva a intimidar. Tienda de alta costura de Star City. Hermana, este lugar parece demasiado caro. ¿Qué tal si vamos a otro lugar? Solo este lugar se adapta a tu temperamento.
Simplemente elige lo que quieras, hermana, tengo dinero. Tengo que atender esta llamada, tú sigue mirando. Lily. Tengo una reunión urgente. Así que no puedo ir de compras contigo ahora mismo. Te daré mi tarjeta. Toma. De acuerdo, hermana, ve a tu reunión. Estaré aquí, mirando ropa y esperándote. Buena chica. Qué pequeño es el mundo. De hecho, me la encontré aquí. Me humilló mucho ese día. Hoy, mientras su hermana no está aquí, voy a vengarme. Cariño, me encontré con mi némesis. ¿Qué? Guando guamante de caudo yandai. ¿Qué gamberro se atrevió a meterse contigo? Gao Tiantian, eres tú. ¿Qué pasa con este lugar ahora? ¿Qué clase de gentuza están dejando entrar estos días? ¿Qué pasa? Te comió la lengua el gato. No eras bastante dura el otro día. Aprovechándote de tu nueva rica. ¿Hermana? ¿Dónde está ella? No me digas que la arrestaron. Escuché. Que Xingao arrestó a un montón de gente el otro día. Tal vez tu hermana fue la primera. Su hermana es solo. La amante del grupo Xingao. No te atrevas a insultar a mi hermana. Ella es la CEO de Xingao. Solo está actuando para ti. ¿De verdad te lo creíste? ¿Cómo puede ser así? No has lamido suficientes botas. ¿Lamer zapatos? ¿Qué quieres decir? Cariño, ella y su hermana se unieron contra mí y me acosaron ese día. Tienes que vengarme. Mujer, he estado buscando una oportunidad para vengarme y ahora has caminado directamente hacia mi punto de mira. ¿Sabes quién soy? Soy el pez gordo en Xinchen. Hermano Wang. Cualquiera que se atreva a intimidar a la mujer del hermano Wang está cansado de vivir. Gao Tiantian, ¿no acabas de seducir a mi exmarido? ¿Por qué estás con este Wang otra vez? Cariño, estoy completamente dedicado a ti. Esta mujer me está calumniando. Esta mujer me está calumniando. Veré cómo me ocupo de ti hoy. Empleado de una tienda de ropa de alta gama en Tinche. Distinguidos invitados, por favor bajen la voz, ¿de acuerdo? Estaba a punto de buscarte. Tu tienda es tan de baja categoría ahora. Ella es solo una mendiga. ¿Yo? ¿Qué? ¿Tienes dinero? Sabes que el gasto mínimo aquí es de 1 millón. ¿A qué? ¿Crees que esto es un puesto callejero? ¿Qué puedes pagar con $100? ¿Tan caro? 1 millón. 1 millón puede comprar una casa. Mirar no hace daño. The film was Camarero, tu tienda deja. and narrated by Que gente así Media. entre y compre con nosotros los millonarios y multimillonarios. Esto es una desgracia. ¿Cómo te colaste? No me colé. Mi hermana me trajo aquí. ¿Cómo se llama tu hermana? Su nombre es. Su hermana también usó la tarjeta de otra persona para entrar. Esas hermanas son solo un grupo de gorronas. Si ese es el caso, tendré que pedirles que se vayan. Gao Tiantian, me robaste a mi marido y ni siquiera discutí contigo. ¿Por qué siempre me estás fastidiando? ¿Te crees demasiado importante? Te robé a tu marido y te fastidié. Hermano Wang, esta persona está calumniando a tu mujer. ¿Cómo quieres lidiar con ella? ¿Cómo quieres desahogar tu ira, hermano? Haz que se arrodille y me lama las suelas. Esto es venganza. ¿No tienes miedo de que mi hermana te cause problemas? Si tuviera miedo, no sería Gao Tiantian. Debo tomar la humillación que sufrí anteayer y devolverla doble. Mujer, te doy 3 segundos para arrodillarte ante mi mujer y lamerle las plantas de los pies. De lo contrario, te echaré. ¿Qué estás haciendo? Voy a llamar a la policía. Llamando a la policía. Pensé que eras más capaz que eso. El hermano Wang es el rey de Xinchen. Señorita, ¿por qué no se va primero? Si sigues causando problemas, se pondrá feo. ¿A quién le dices que se vaya? Ese Ereazán es usted. Esta es mi hermana. La traje aquí. Para elegir algo de ropa. ¿Hay algún problema? Lo siento, no sabía que era su hermana. Es mi culpa por ser ciego y no reconocerla. Es tu hermana. Lo siento mucho. Le pido disculpas, ese Ereazán. Por favor, perdóneme. No necesitas disculparte. Ellas también te han engañado. La señora Yang es una persona bastante importante. ¿Quién demonios es él? De Anedos Aires SIH signo de interrogación. Esta es la hermana mayor de Zhang Li. Solo una ejecutiva de alto rango en Xingao Group. Solo una amante. Pero se pavonea con mucha arrogancia. ¿Quién se cree que es la reina madre del oeste?
Resulta que solo es una amante apestosa que todos desprecian. Gao Tiantian, has bajado de categoría, ¿no? Cada una peor que la anterior. ¿Has olvidado la última vez que me lamiste el zapato? Cariño, mira lo arrogante que es. A este tipo de mujer hay que darle una lección. Solo eres la amante de un ejecutivo del grupo Singao. Soy buen amigo del CEO. Somos como hermanos. Si no lames los zapatos de mi mujer ahora mismo, le romperé el plato de arroz a tu hombre. Lo arruinaré. Aquí hay otra que finge ser yo. Dices que quieres ser mi hermano. ¿Qué tal si nos llamamos hermanas en su lugar? ¿No sería más íntimo? ¿Cómo te atreves a insultarme? No está mal, lo entendió. Ni siquiera sabes si la señora Zhang es un hombre o una mujer. Y te atreves a venir aquí a intentar estafarnos. Ustedes dos mujeres ya. Si no lamen los zapatos de mi mujer, les haré pagar por esto. Llamaré al CEO del grupo Singao ahora mismo. Bien, esperaré. Me gustaría ver quién se atreve a hacerse pasar por el CEO de Singao Group. Señora Yang, o estás ocupada, o está bien, nos veremos otro día. ¿Qué está haciendo este calvo? ¿Con quién está hablando? No es esa, la SRA Zhang parada allí mismo. De ninguna manera. Todavía necesito abofetear a este calvo. Haz que el calvo golpee a estas dos mujeres. Deja que desahogue mi ira por mí. ¿Qué? El CEO de Singao Group que mencionaste no tiene tiempo para ti. El CEO del grupo Singao es un pez gordo. Deja que él se encargue de ti. ¿No sería eso una exageración? No lo vales. ¿Eres estúpida? The film was translated Te reto a que me and toques. narrated by M. En mis Media. tiempos vagando por el Jianghu, tenía una regla. Nunca golpeaba a las mujeres, pero hoy voy a hacer una excepción. Las voy a moler a golpes a las dos. Nada menos satisfará mi ira, hermano. No, no la golpees. Ella es... Muévete. ¿A quién quiero golpear? Ni siquiera Dios puede impedirme golpear. Hermano Wan, fui yo quien te ofendió. Si quieres golpear a alguien, golpéame a mí. Recibiré los golpes por mi hermana. Tú también muévete. Me ocuparé de tu hermana primero, y luego de ti. Ustedes dos. Ninguna de las dos se escapará hoy. No estaré satisfecho hasta que las haya molido a golpes a las dos. Nada menos calmará mi ira, hermano. No puedes golpearla. Te arrepentirás de esto. Fuera de aquí, idiota ciego. Si me bloqueas de nuevo, también te golpearé. ¿Es esta la SRA Zhang? Ven a la tienda rápido, alguien está causando problemas. Sí. Alguien está tratando de golpear a la directora Zhang. Vengan rápido. Llama a la señora Shen. De acuerdo. La SRA Zhang es la dueña de esta tienda. Ella estará aquí pronto. Te aconsejo que te contengas. ¿Conoces el temperamento de la SRA Zhang? La señora Shen y yo somos del mismo pueblo. Si supiera que estoy en su tienda, arreglando las cosas para ella, estaría agradecida. Te estás haciendo la víctima. ¿Intentas darle la vuelta a la tortilla? Es cierto. Fuiste claramente tú quien empezó los problemas con la directora Zhang y su hermana. Ahora dices que la directora Zhang está causando problemas. ¿Quieres perder tu trabajo? Defendiendo a estas dos mujeres. ¿Por qué le gritas? Gao Tiantian, lo sé todo sobre tus asuntos. Todo. ¿Qué crees que pasaría si llamar a Gao Changjin ahora mismo? ¿Cómo te trataría? Hermano Wan, mira, me está amenazando de nuevo. Deja de discutir con ella. Solo golpéala para desahogar mi ira. Mira esto. Seguridad, seguridad. Sáquenlo de aquí. Está tratando de golpear a la directora Zhang. Me estás arrestando. ¿Sabes quién soy? Pensé que eras un tipo duro. Con esas patéticas habilidades. ¿Todavía quieres pelear? ¿No se supone que eres el campeón número 1 de Sanda de Xinchen? Menudo campeón. Más bien un campeón fanfarrón. ¿No te lastimaste la espalda el otro día? No podías usar la fuerza. ¿Quién? Se atreve a golpear a la directora Zhang. Señora Shen por fin ha llegado. Esta mujer se hace pasar por la directora Yang. Estas dos mujeres no solo sedujeron a los ejecutivos de su empresa, sino que también robaron la tarjeta de la tienda y están actuando con arrogancia aquí, interrumpiendo el negocio normal. Por suerte, hermano Wan y yo las atrapamos. Estas dos mujeres usando el nombre de Xingao Group han hecho todo tipo de cosas malas. Shenton, ¿estás de acuerdo con él? ¿Cómo te atreves a tratar así a la directora Zhang? Señora Shen, somos paisanos. De lo contrario, ¿por qué te lo diría? Mira, la verdadera directora Yang está aquí. Y esta mujer sigue siendo tan arrogante. Debe ser severamente castigada.
Estos últimos días han sido un desastre. La gente que conozco o se hace pasar por la directora Zhang, o no la reconoce. Calvo, abre tus ojos de perro y mira bien. ¿Quién está parado frente a ti? Ella es la famosa director Zhang del grupo Xingao. ¿No dijiste que conocías a la directora Yan? ¿No estabas a punto de llamarla? Oh, cierto. También dijiste que me darías una paliza. Estaré esperando aquí mismo. Ya veremos. ¿Cómo me vas a golpear? ¿Te atreves a golpear a la directora Zhang? Si te atreves a tocar un solo pelo de la cabeza de la directora Zhang, haré que toda tu familia pague. Mujer, The film was sabes muy bien que translated ella es la and directora Yang, narrated by ¿verdad? M. Ella te dio Media. una lección hace 2 días. Y todavía le guardas rencor, así que me llamaste aquí para golpearla. ¿No? Calvito. Por fin has tenido una idea brillante. Hermano Wang, lo juro. Acabo de descubrir que está con la directora Zhang. ¿Sigues contestando? ¿Cómo deberíamos tratar con este director Yang entonces? Vi la última vez que no ha lamido suficiente cuero de zapato. Entonces deja que lama un poco más. No directora, Zhang, Yan, Zhang Li, me disculpo. Si las disculpas funcionaran, ¿para qué necesitamos a la policía? Hoy debes pagar por lo que has hecho. Pagar el precio que mereces. Director Yang, me aseguraré de que esta mujer pague el precio por ti. Hermana, olvidémoslo. De ninguna manera. Es mejor resolver los rencores que aferrarse a ellos. Si haces esto, te ganarás enemigos fácilmente. Así que esta vez, tenemos que someter a esta mujer. La razón por la que es tan arrogante es porque la última vez, el castigo que le dimos fue demasiado leve. A la gente como ella hay que darle una lección. Director Zhang, por favor pase. Vamos a elegir algo de ropa, para ti y tu hermana. Oye hermana, es casi la hora de cenar, ¿por qué no? Vamos a casa primero, ¿toda la familia está esperando? Ahora que lo mencionas lo recuerdo. Si no fuera por ti, suplicando constantemente por ellas, no querría verlas, por el resto de mi vida. Hermana, somos familia después de todo. Mamá y papá me dijeron que saben que se equivocaron. Quieren que vuelvas a casa esta vez, para disculparse contigo. Creo que solo están derramando lágrimas de cocodrilo. Hermana, tienes que darles una oportunidad. Tienes que darles una oportunidad. No importa qué. Todavía compartimos la sangre de la familia Zhang. Vale, lo sé. Demasiadas quejas. Elige un conjunto primero. Luego nos vamos. Nos estamos quedando sin tiempo. Entonces que esperen. Si no eliges no voy. Vale, elegiré. Zhang Yan, Zhang Li. Me habéis ganado 2 veces. Nunca os perdonaré. No se preocupe, director Yang. La haré. Someterse. ¿Todavía estás contestando? ¿Todavía estás contestando? No escucharás. Zhang Yan, mi querida hija. Ven rápido. Estos son todos tus platos favoritos. Mamá te extrañó mucho. Han pasado 6 años enteros. Nuestra familia. Finalmente puede estar junta. Y cenar junta. Realmente no es fácil. Cierto. Yan. Durante el tiempo que estuviste fuera, todos te extrañaron todo el tiempo. Preguntándose si estabas comiendo bien, bebiendo bien y durmiendo bien. Sí. Zhang Yan. Desde que te fuiste. El corazón de mamá. Siempre tengo miedo de que te estén intimidando ahí fuera. Me recuerda al dicho. El corazón de una madre viaja 1000 millas con su hijo. Yan. Tu hermano también te extraña mucho. Pero sabes que tu hermano The film was no es bueno translated para expresarse. and narrated by M. Además, Media. no sabe cómo expresar su anhelo y amor por ti. Pero una cosa es cierta. Él siempre espera que nuestra familia pueda estar unida y junta. Sí, como dice el dicho, una familia armoniosa conduce a la prosperidad en todas las cosas. Yan, regresa a casa mañana. Sí. Zhang Yan. Solo vuelve a casa y quédate. Vuelve a vivir aquí. Será más fácil para mamá cuidarte, y no. Además, estás viviendo en una casa tan grande tú sola. Tan grande que es difícil encontrar el baño. Vendremos y animaremos las cosas para ti. Estás dando vueltas al asunto.
Después de todo este rollo, ¿qué estás tratando de decir? ¿Hermana? Solo están preocupados por ti. Creo que es como una comadreja presentando sus respetos a una gallina. Tienen motivos ocultos. Yan. Siento que todavía nos culpas. ¿Cómo me atrevo? Tan Yan, mírate. Ahora eres la gran jefa de Xingao Group. Tu patrimonio neto es de más de 100 millones en el pasado. Ni siquiera el emperador era tan rico como tú. Soy así de rica. Todo es gracias a mi propio trabajo duro. Cada pizca de esfuerzo que he puesto. ¿Entonces estás convencido ahora? ¿Crees que las mujeres no son peores que los hombres? Yan, aunque hayas alcanzado el éxito, sigue siendo miembro de la familia Yan, ¿no? Te hemos dicho cosas bonitas. Y nos hemos disculpado. ¿Qué más quieres de nosotros? ¿Qué quieres que hagamos? ¿Para que nos perdones? Ya lo he dejado pasar. Lily, tenía miedo de que viniera aquí y te diera la espalda. De camino aquí, no dejaba de decirme que lo dejara pasar. De hecho, me convenció. Al menos también tengo la sangre de tu familia Yan. Somos familia. Lo reconozco. Eso es genial. Es cierto. Propongo que como familia tomemos una copa. Salud. Ven, salud. Somos familia ahora. Entonces, como familia, ¿no deberíamos no diferenciarnos entre nosotros? Bien. Y el grupo Xingao es tan grande. Puedes darle la mitad de la empresa a tu hermano para que la administre, para aligerar tu carga. ¿Y tu villa? Dices que tú sola. ¿Vives en una casa tan grande? ¿No tienes miedo? ¿Por qué no nos das la mitad? Si realmente no quieres compartirla, está bien. Al lado, cómpranos un juego. Una The idéntica film was también está bien, translated ¿cierto? and narrated by M. Y sobre el Media. coche. Después de todo somos la familia de la persona más rica de Xinchen, ¿verdad? El coche. Al menos tiene que empezar en 10 millones, ¿verdad? Eso es correcto. No queremos mucho. Un coche por persona, ¿qué te parece? Ja, ja, ja. Y las acciones que posees. Fondos fiduciarios. Deberíamos obtener la mitad de todo. Mamá, papá. Abuela, hermano. No creen que están yendo demasiado lejos. Empresa, dinero, casa, coche. Todo lo ganó el trabajo duro de mi hermana. Durante tantos años, no hemos visto a nuestra hermana. Por no hablar de darle ninguna ayuda. ¿Cómo podemos al ver a nuestra hermana pedirle inmediatamente sus propiedades? Imprudente. Una hija casada es como agua derramada. Tú una mujer casada. ¿Qué calificaciones tienes para hablar? Ni siquiera puedes cerrar la boca mientras comes. Estamos hablando con tu hermana. ¿Por qué te entrometes? Sí. Mira a tu hermana. No tiene ninguna reacción. Solo tú hablas demasiado. Lo creas o no. Lo creas o no te romperé la boca. Eso es. Solo eres una chica. ¿Por qué te metes? Cuidado yo. También soy una mujer. Entonces, eso significa que yo tampoco tengo derecho a hablar. Hermana. ¿Cómo podría ser? No te lo tomes a pecho. Estaba hablando de Yan Li. No de ti. Estamos hablando de ella. Mírate. Tan preciosa. Como una reina enaltecida y poderosa. A diferencia de ella, que es ella, ni siquiera tan buena como el rabo de un perro. Habla tonterías de nuevo. Créelo o no encontraré la manera de despellejarte vivo. Suficiente. No dijimos nada de ti. No te lo tomes a pecho. Si estamos hablando de tu hermana. Hablar de mi hermana es hablar de mí. Si no tuviera una casa, compañía de automóviles, sigo siendo la misma persona de siempre. ¿Merezco siquiera sentarme aquí hoy? Tan y Yan. Eso es cosa del pasado. Déjalo ir. ¿Qué sentido tiene seguir sacándolo a relucir? No puedo dejarlo pasar. ¿Cómo me trataste entonces? Cada momento está grabado en mi corazón. Si no fuera por Yan Li, esta casa no me quedaría ni un minuto. En tus ojos, las chicas no son personas. Solo los hombres lo son. Sinceramente no sé cómo tienes la cara dura. De primero montar este espectáculo de armonía familiar. Y luego decirme que te dé la mitad. De mi casa, coche, dinero y empresa. Es realmente despreciable. Yan Li, vámonos.
Ya que esta familia solo da la bienvenida a los chicos y no a las chicas. De ahora en adelante, Jan Lee y yo somos una familia. Ustedes, la familia Jan, ya no tienen nada que ver conmigo. Jan, tus palabras me cortan hasta la médula. No esperaba que nos odiaras tanto. Bien podríamos estar muertos. Muerte. ¿Les importaría siquiera? ¿Puedes dejar de fingir? Ya he visto suficiente drama estos últimos días. Estoy agotada. Tú me has roto el corazón. También los odio a todos. Tan y Jan, no te detendremos si quieres irte. Pero, por favor, bebe este vaso de zumo. De acuerdo, mamá sabe que te encanta el zumo. Lo he exprimido yo misma para ti. Considéralo. Mi disculpa, de acuerdo. Tus cosas. No soy digna de ellas. Jan, nosotros, la familia Jan, puede que no seamos tan ricos como tú, pero tenemos nuestra dignidad. No toleraremos este tipo de atropello. Bien. Ya que estás tan ansiosa por cortar lazos con nosotros, entonces antes de irte, bebe este jugo. Que sea nuestra despedida final. Nunca más nos cruzaremos. Bien. Lo beberé. Lo beberé hoy. ¿Y tú? No debes volver a aparecer ante mí. Lily, vámonos. Hermana. Adelante, veamos a dónde irás. Sin mi consentimiento. No irás a ninguna parte. Si quieres irte, tendrás que poner tu huella dactilar en este acuerdo primero. Hermana. Levántate. ¿Qué le estás haciendo firmar? Un acuerdo de transferencia de la compañía. Eres despreciable. Pedazo de basura inútil. Fuera. No puedes hacerle esto. Perdedores. Merecen irse sin nada. Es su culpa por ser chicas. Abuela. Tú también eres mujer. ¿Por qué nos haces esto? Demasiado ruido, sáquenlas de aquí. Vete. Hermana. Sáquenla, es tan molesta. Eres la asistente de Zhang Yan. Tienes que salvarla. Madre y papá. Este grupo Singao será mío de ahora en adelante. Incluso el hombre más rico de Xingchen será mío. Señora Jan, lamento llegar tarde. Ha sufrido mucho. No es este el chico guapo, mantenido por esta chica. No está muerta. ¿De qué te lamentas? Como una endecha fúnebre, qué mala suerte. Gritando en medio de la noche. Además, a partir de ahora, ella ya no es tu señora Jan, solo una nadie sin dinero. Tendrás que encontrar otro árbol grande al que aferrarte. Agárrate a una rama más alta. Chico guapo, escucha. A partir de mañana, soy el nuevo CEO del grupo Singao. Si todavía quieres quedarte aquí, ven y adúlame rápidamente. Tal vez entonces te guarde un puesto. Mira, mi nieto. Tiene madera de CEO. Mira a esa chica muerta. Cara llena de mala suerte. La señora Jan es tan lastimosa. No debería haber regresado para reconocerla. Solo esperen. Cuando la señora Jan despierte, ninguno de ustedes escapará. Desprecio. En blanco y negro. Esta chica muerta ha transferido toda su propiedad a nuestro Zhang Wei. ¿Qué tiene ella para luchar contra nosotros? Está destinada a ser una pedazo de basura. Saca a esta chica muerta de aquí. No quiero verla ni un solo minuto. Fuera.